Son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con 5 casas y grandes premios. Abre tu cuenta hoy y participa. La CID fija juicio contra el Estado de Honduras por destitución de 4 magistrados de la Sala Constitucional para los primeros días del mes de febrero. Honduras podría pagar indemnización de más de 4.000 millones a concesionaria Covi Honduras por finalización de contrato, aunque sea por mutuo acuerdo. Congresista Díaz Valar hace fuerte advertencia al gobierno de Xiomara Castro si procede a afectar inversiones de Estados Unidos en Honduras, entre ellas la sede próspera. Nominadora inicia aplicación de matriz de evaluación para enviar este viernes al Congreso Nacional al menos 45 postulantes para escoger la próxima Corte de Justicia. Diputado de Libre Edgardo Castro dice que hay fuertes cabildeos para elegir la Corte y que van por 8 magistrados porque ellos están en el poder. Diputados Villeda y Lara denuncian hostigamiento e intento de chantaje por parte de Luis Redondo, incómodo porque no votaron a favor del presupuesto. Presidente del COEP dice que se está agotando la paciencia con el gobierno de Xiomara Castro y este año debe ser de resultados. Miles de peruanos llegan a Lima a pedir la renuncia de la presidenta. Extraditan a Estados Unidos a hermano de Piedad Córdoba y Argentina invita a cumbre a Nicolás Maduro en medio de recompensa por captura ofrecida de Washington. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 19 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó para el 6 y 7 de febrero el juicio sobre la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del Poder Judicial. El 12 de diciembre de 2012, una década después, el Estado estaría a las puertas de una nueva condena por incumplimiento de normas ante una destitución inconstitucional. Del lunes 6 al martes 7 de febrero 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos evacuará audiencia presencial del caso Gutiérrez Nava versus Honduras, relacionado con la alegada responsabilidad internacional del Estado hondureño por la destitución calificada como arbitraria e ilegal de 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, de determinar la Corte que el Estado es responsable internacionalmente ante la violación de los derechos que ellos han alegado con base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, evidentemente el Estado tendrá que responder mediante las reparaciones que se establezcan en esa sentencia. Las víctimas José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira alegan que con violación a garantías que reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, el Congreso Nacional creó un mecanismo ad hoc dirigido a su destitución como autoridades judiciales, hecho que se concretó el 12 de diciembre de 2002. Nos encontramos realizando valoraciones en conjunto con las instituciones competentes, llámese Congreso Nacional, Poder Judicial, Secretaría de Derechos Humanos y Procuraduría General de la República, quienes en conjunto compareceremos a la Corte Interamericana. El caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras apunta a una nueva sentencia internacional contra Honduras y el pago de millonarias indemnizaciones a favor de 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia destituidos el 12 de diciembre de 2012. En días previos al 12 de diciembre del 2012 se debatía en Honduras sobre temas como la sede y el voto a voto, entre otros, sobre los que los destituidos tenían reservas. Juristas dicen que con su destitución se violó el principio de legalidad por no haberle dado oportunidad de ser oídos y hacer una defensa adecuada, y sin que mediara un procedimiento sancionatorio previo. Y la PGR tiene que aplicar el principio de repetición. ¿Para qué? Para que estos funcionarios responsables
paguen con sus salarios y sus bienes toda la indemnización económica que el Estado tiene que pagar a estas personas. Las víctimas promovieron amparo contra su destitución, pero antes que se resolviera, se dispuso su sustitución fundamentada en la decisión de una sala especial, razón que presagia una condena para el Estado y la obligación de indemnizar a las víctimas. Y ojalá que se proceda a un acuerdo amistoso, conciliatorio, porque no veo que puede alegar el Estado de Honduras para justificar un atropello al sistema republicano y democrático que no tiene ni explicación ni justificación alguna. Los ex magistrados también alegan que la celeridad con la que actuó el Congreso Nacional les impidió ejercer una defensa técnica y material adecuada y que ellos conocieron de su destitución cuando el Poder Legislativo ya había dictado su decisión. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. 6 y 7 de febrero, el juicio sobre la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, el 12 de diciembre de 2012, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. 6 y 7 de febrero. ¿Se nos condenará por enésima vez? No hay duda que se nos avecina probablemente por la cantidad de juicios en los que ya ha sido condenado el Estado de Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una nueva condena de la que no somos culpables la mayoría de hondureños, sino un grupito de políticos que desde hace décadas le vienen haciendo mucho daño a Honduras. Y lo peor es que el país tiene enfrente otras guerras que librar, como la de la sede próspera Honduras, que ya advirtió de una demanda de más de 10 billones de dólares. Una publicación de un medio digital de la Florida señala que luego que la administración de la presidenta Xiomara Castro amenazara con expropiar la inversión estadounidense en la zona económica especial llamada Próspera, razón por la cual se presentó una demanda de 10.775 millones de dólares para evitar que el gobierno de Honduras se retractara del acuerdo, el congresista de la Florida, Mario Díaz Balar, recientemente nombrado presidente del Subcomité de Asignaciones de Operaciones Estatales y Extranjeras, manifestó que Honduras enfrentará graves consecuencias si expropiaba ilegalmente intereses e inversiones estadounidenses. De manera textual, el legislador aseguró que si los funcionarios de gobiernos extranjeros están expropiando ilegalmente las inversiones estadounidenses y socavando los intereses de los Estados Unidos, entonces deberían enfrentar graves consecuencias que incluyen, entre otras, la eliminación de sus visas. Estados Unidos debe demostrar claridad y liderazgo, apaciguar a los tiranos y recompensar el comportamiento maligno. Es peligroso y alienta a los malos actores del mundo a continuar con su conducta reprobable, agregó Díaz Balar. Balar contra Honduras fueron repetidas. Las amenazas de sanciones de Díaz Balar contra Honduras fueron repetidas por el representante Michael Waltz, quien reafirmó su apoyo a las sanciones contra el gobierno de Castro si los intereses estadounidenses se ven amenazados. Cualquier expropiación de propiedades estadounidenses no solo provocará un profundo enfriamiento en la inversión extranjera adicional crítica para el futuro desarrollo económico de Honduras, sino que también deberá enfrentar sanciones rápidas y severas. Espero que Honduras no siga los planes cubanos, venezolanos o nicaragüenses sobre cómo arruinar una economía, declaró el representante Wald en respuesta a las consultas hechas por el periódico The Floridian. Y como si todo esto fuera poco, la decisión del gobierno de Honduras de terminar mediante arreglo directo el contrato con la concesionaria Vialcovi Honduras le costaría al Estado entre 3.200 y 4.400 millones de lempiras por indemnización, estiman los expertos. No lo hagan.
Aunque el gobierno rescindirá el contrato de los peajes en un arreglo directo con la compañía concesionaria COVI, esta decisión pasará una alta factura al Estado de Honduras, que al final la paga el pueblo hondureño por sus implicaciones financieras y jurídicas. Evidentemente le va a tocar al Estado hondureño, al gobierno, cubrir los costos, ya sea de la terminación del contrato, o ya sea del cumplimiento de algunos de las cláusulas que tiene el contrato para que se pueda, digamos, haber una terminación pacífica, adecuada de lo que se pactó. Según fuentes conocedoras del contrato consultadas por Telenoticias, al aplicar el procedimiento de terminación anticipada establecido en el capítulo 6, el Estado tendrá que pagar a la concesionaria entre 3.200 y 4.400 millones de lempiras, dependiendo de la negociación que alcancen en un arreglo directo. Fondos que podrían servir para proyectos sociales, dice este analista. Hay mucho que hacer en escuelas, reparación de escuelas, para tener un espacio adecuado para la educación, la compra de medicamentos, la mejora de muchos centros de salud y hospitales en el país, la mejora de la infraestructura vial que está deteriorada completamente en nuestro país. Así es que es dinero que no es suficiente, pero es algo que podría ayudar mucho a mitigar otras necesidades. Para evitar este tipo de conflictos, Rodríguez recomienda mejorar los procesos de concesión y revisar de manera técnica, y no hacerlo solo porque fue una promesa de campaña. Antes de pensar en lo que fue una promesa de campaña, ya que en las campañas se hacen promesas sin pensar realmente las consecuencias reales, hay que hacer un análisis técnico de los pros y contras que podría llevar la cancelación o no de este contrato. Además de tener un impacto en las finanzas públicas, también se debilita la seguridad jurídica y termina por ahuyentar a los inversionistas, ya que se genera el temor de que se les cancelarán sus contratos basados en argumentos populistas y no técnicos. El tema de seguridad jurídica se debilita en la medida en que el contrato y su cumplimiento son sometidos al debate público, ¿no? Porque ahí realmente no son las partes que se comprometieron, que suscribieron el contrato, sino que ya se somete a lo que es popular, o sea, lo que es aceptado por la mayoría de los ciudadanos. Entonces, no solo para la empresa que presta el servicio, sino para cualquier empresa en general. El contrato para el cobro de peaje en la carretera CA5 fue otorgado en el año 2012 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y ha generado malestar entre la población por el alto costo que implica y las condiciones en que fue aprobado. Al producirse la caducidad de la concesión mediante arreglo directo entre las partes, la concesionaria COVI Honduras y el gobierno, este último, que es el encargado de proveer al país de bienes y servicios públicos de calidad para beneficiar a la población, tendrá la responsabilidad de darle el mantenimiento a la carretera CA5, la que conocemos como Carretera del Norte. Y es aquí donde surgen las dudas sobre la capacidad y eficiencia gubernamental, al indicar en la industria de la construcción que en el primer año de gobierno la red vial no fue atendida como se debía, aún con el presupuesto asignado. Una vez rescindido el contrato de los peajes con COVI Honduras, a través del arreglo directo, el Estado será el encargado del mantenimiento de la carretera CA5, lo que ve como un error garrafal este ex secretario de INSEP y actual diputado del Partido Nacional. Porque si lo que quieren es retomar la CA5 para convertirla en lo que tienen convertidas las otras carreteras del país, sería un error garrafal totalmente. Márquez también afirmó que el partido en el gobierno prometió eliminar el peaje y asegura que cómo es posible que ahora dice lo contrario al indicar que tomarán la concesión del peaje de la CA5. Porque si la promesa fue eliminarlos, ¿cómo es que ahora quieren tomar la concesión ellos? ¿Será que necesitan más recursos de los que ya tienen y pretenden tomarlos del cobro que hagan en la CA5? En efecto, el secretario de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos, asegura que los recursos que genere el peaje de la carretera CA5 serán utilizados para el mantenimiento de otras carreteras del país. El lucro que sale y la ganancia que sale de esta operación va al sector privado. Este lucro no regresa a la inversión para la reactivación, uno, de la economía, no enriquece las arcas del Estado y por lo tanto no nos genera superávit como para poder invertir en otros tramos carreteras.
Al sector construcción le preocupa que el mantenimiento de las carreteras pase a manos del gobierno, ya que han visto que hace un año de la gestión de la actual administración hay poca ejecución presupuestaria para el mantenimiento y reparación de las carreteras del país. Para la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción ya quedó probado que en el primer año de la actual administración no se atendió la red vial con el presupuesto asignado, tendencia que no se descarta se repita en el 2023. Con lo que ya tienen presupuestado, no trabajan, no lo hacen, 30% ejecutado el año pasado aproximadamente, tienen 7.000 millones para vamos a ver qué es lo que pasa, por eso estoy mencionando, se nos está pasando el mes de enero, no han empezado los trabajos, no creo que les vaya a gustar para poder ejecutar esos 7.000 millones. Históricamente el mantenimiento de las carreteras del país por el sector público, con raras excepciones, ha sido un desastre. Razón por la cual con la decisión del gobierno de Castro se apodera el temor entre muchos ciudadanos que en menos que cante un gallo los 306 kilómetros concesionados tengan más parecido a los cráteres de la luna que a la moderna vía que hoy enorgullece a todos los hondureños. José Andino, Telenoticias. Más adelante le informaremos, Secretaría de Derechos Humanos condena crimen de líderes en Tocoa y acepta fracaso en la zona. Antes, Jennifer Girón nos explica en la sección de tecnología de un nuevo dispositivo en salud que le permite hacer su análisis de orina desde su casa. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Obtener información de su salud desde casa es ahora posible gracias a un nuevo dispositivo que le ayudará a realizarse análisis de orina. Withings ha anunciado el U-Scan, un dispositivo de análisis de orina a manos libres que se puede utilizar en casa. Su diseño permite colocar el U-Scan en la taza de inodoro y orinar sobre él para que recoja la muestra y la analice, enviando los resultados a la aplicación del teléfono. El dispositivo tiene un par de pruebas diferentes disponibles en el lanzamiento. Está el Cycle Scan, que realiza el seguimiento del ciclo menstrual de la mujer, y el NutriBalance, que analiza metabólicamente la hidratación y la nutrición, y los resultados se envían a la aplicación. Puede diferenciar entre orina y otros líquidos y es capaz de distinguir entre usuarios, por lo que varias personas pueden utilizar el sistema y obtener resultados. Todo esto funciona con cartuchos para recolectar la orina, diseñados para que sean reutilizables y duren 3 meses, por lo que la venta de este dispositivo de $499 incluirá el dispositivo, un paquete de cartuchos inicial y una suscripción para adquirir más cartuchos. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Yo le sugiero que ponga atención a esta nota en nuestra sección de educación financiera, porque le damos a conocer algunos consejos que buscan despertar su motivación financiera. Educación financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Crea un mapa de visión financiera. Necesitas motivación para empezar a mejorar tus hábitos financieros. Y si elaboras este mapa visual tendrás un recurso muy valioso para recordar tus metas. Define objetivos financieros específicos. Utiliza cantidades y fechas precisas, no solo palabras para describir lo que quieres lograr con tu presupuesto. ¿Cuántas deudas quieres pagar? ¿Cuánto quieres ahorrar? ¿Y en qué plazo? Elige una mantra para gastar. Escoge una frase positiva que será tu mini regla general al salir de compras. Por ejemplo, pregúntate: ¿es mejor este producto que vas a comprar que ir a Cancún el año que viene? ¿O solo compro artículos que cuesten 200 lempiras o más? Educación financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Hoy Honduras se vistió de gala para celebrar los 100 años de trayectoria y liderazgo de Grupo Flores, brindando soluciones de movilidad confiable para los hondureños. Celebremos el centenario de una empresa 100% hondureña. Cuando mueves a Honduras, el tiempo pasa volando. Muchas personas forman parte de esta gran historia porque Grupo Flores es un legado. Soy cliente de Corporación Flores desde hace 21 años.
El precio de los combustibles es presentado por AIBA. Es momento que lo sepas. Los estafadores buscan robar tu usuario y contraseña. Evita correos que te pidan ingresar a un link. El precio de los combustibles fue presentado por AIBA. Es momento que lo sepas. Los estafadores buscan robar tu usuario y contraseña. Ingresa vos la dirección oficial de tu banco evitando buscadores en Internet. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Hay muchas cosas en la vida en las que no puedes decidir. Por suerte, ahorrando en Bacredomatic, tú decides qué ganar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Ahorrar en Bacredomatic te da los mejores beneficios, la más amigable banca en línea, una amplia red Rapibac y calificación AAA+ de Fitch Rating. Bueno, luego de las advertencias o amenazas que profirieron los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart y Michael Waltz sobre el Estado de Honduras o contra el Estado de Honduras, si se materializa esta derogación que tiene que ratificarse de la ley que crió la sede, tiene que ratificarse, todavía es ley. Falta una segunda, mejor dicho, falta que en esta legislatura se ratifique la derogación para que ya la ley como tal no exista en el país. Luego de las amenazas entonces, si se materializa todo esto contra la sede Próspera Honduras, este jueves, en el primer piso o en la parte baja del Congreso Nacional, el coordinador general de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, ARCA, Christopher Castillo, con un grupo de jóvenes, exigieron la ratificación de la derogación de las zonas de empleo y desarrollo económico al inicio de la segunda legislatura en ese poder del Estado. Que la derogación de la sede se dio en dos vías. Primero, la derogación del decreto 120-2013 que deroga la ley orgánica y segundo, la derogación del decreto que modificaba la Constitución de la República. Justamente ese decreto es el que se debe ratificar su derogación en esta segunda legislatura del Congreso Nacional. Castillo cuestionó que hay funcionarios del actual gobierno que han hablado de negociar con la sede, la cual no están dispuestos como pueblo y organizaciones en aceptar cualquier acuerdo, ya que el objetivo es su eliminación. Por el asesinato del defensor del territorio, Omar Cruz Tomé, presidente de la cooperativa Los Laureles de Tocoa, Colón, quien fue acribillado junto a su suegro, Sandy Martínez Murillo, la noche del miércoles, la Secretaría de Derechos Humanos condena enérgicamente el violento hecho que se da en el contexto de una campaña de hostigamiento, amenazas, criminalización, atentados y asesinatos en contra de quienes defienden derechos garantizados y reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. Según el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos, la presidenta Castro estableció como una de sus primeras diligencias la adopción de una serie de medidas para el abordaje de la conflictividad ante la grave situación de violencia heredada en el departamento de Colón, que recientemente se ha incluido en el estado de excepción. Estas medidas, es evidente, no han resultado suficientes ante una persistente situación de amenazas y crímenes que durante el último mes se incrementó de forma desproporcionada, resultando asesinados los defensores Mauricio Esquivel, Ali Domínguez, Jairo Bonilla, Oscar Cruz Tomé y Sandy Martínez Murillo. Establece la Secretaría de Derechos Humanos, que admite que
las disposiciones del gobierno actual no han sido suficientes para resolver esta problemática. Ante esta realidad, la Secretaría realiza un llamado enérgico a la Secretaría de Seguridad para que cumpla con su mandato constitucional, brindando protección y seguridad a defensores y defensoras de los derechos humanos. También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado enérgicamente el asesinato de Omar Cruz Tomé, presidente de la cooperativa Los Laureles de Tocoa. El defensor del derecho a la tierra fue asesinado en su casa junto a otra persona, por lo que la oficina instó al Estado de Honduras a intervenir de manera oportuna, adecuada, integral y en garantía de los derechos humanos para proteger a la población y en particular a los defensores y las defensoras de derechos humanos de la violencia generalizada en la zona de La Guan, al tiempo que llamó a las autoridades a implementar un acuerdo firmado con la plataforma agraria en febrero de 2022. El recrudecimiento de la violencia en el Bajo Aguán por múltiples factores no pudo ser resuelto en un año por la comisión nombrada por el gobierno y según las autoridades las salidas de solución se encuentran en manos de la presidenta Castro y de la Secretaría de Seguridad, mientras el sector privado espera que la nueva Corte de Justicia pueda finalmente aplicar la ley al respecto. La propia Secretaría de Derechos Humanos reconoce que la conflictividad en el departamento de Colón en el último mes aumentó de manera desproporcionada, con enfrentamientos entre grupos con saldo de heridos y muertos de uno y otro lado. El conflicto agrario en Colón rebasó los esfuerzos de una comisión gubernamental integrada por varios sectores en busca de soluciones. Sin embargo, esta tarde las autoridades del INAH informaron que las soluciones para el problema de invasiones están en manos de la presidenta Xiomara Castro y de la Secretaría de Seguridad. El Instituto Nacional Agrario formaba parte de una comisión nombrada por la compañera Xiomara Castro que hizo esfuerzos, pero que tampoco se logró llegar a una solución definitiva del problema. Y ahora está en manos de la propia presidenta y del ministro de Seguridad. El funcionario reconoce que la problemática se ha agudizado, por eso llama al Congreso Nacional a que se sume para buscar soluciones con aprobación de leyes que se requieren. En comunicación telefónica con TN5, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, Rolando Alvarenga, dijo que la realidad actual es recurrente desde el 2009 y que la presidenta Castro debe actuar de manera rápida porque la situación es una bomba de tiempo y se puede salir de las manos. Por su parte, el director ejecutivo de la Federación de Agricultores de Honduras, Guillermo Cerritos, que integró la comisión gubernamental que no logró los objetivos planteados para solucionar la crisis, considera que la situación de Colón se podría solventar con la llegada de la nueva Corte Suprema de Justicia y la elección del nuevo fiscal. Sí, es muy importante la elección de la Corte y del fiscal. Esto será trascendental para solucionar el conflicto agrario. Definitivamente que el conflicto agrario no puede ser solucionado solamente por las instituciones del Poder Ejecutivo, como ser el INAH. Este ex candidato presidencial cree que urge una intervención de la policía y del ejército en la zona para controlar la situación y después deben llegar las demás instituciones para desarrollarla. En primera instancia, el gobierno tiene que poner orden y hacerlo como lo han hecho otros países. Entran las Fuerzas Armadas junto a la policía, ponen orden, pero inmediatamente entran todas las instituciones del Estado para promover el desarrollo de la región. Las decisiones las debe tomar con urgencia la presidenta de la República para detener este problema que alimenta la inseguridad jurídica y ahuyenta la inversión nacional y extranjera. Vamos de conflicto en conflicto. Ahora pasemos a otro conflicto. Este jueves la Policía Nacional aceptó que no tiene ninguna persona detenida por el femicidio de 3 mujeres garífunas en Travesía Cortés, luego que el Ministerio Público les increpara para que presentaran un supuesto sospechoso detenido. Las investigaciones siguen su curso y desde la Comisión Legislativa de las Etnias demandan más beligerancia para que no exista más impunidad.
Ante la falta de resultados en el crimen contra 3 mujeres garífunas ocurrido el 15 de enero en el sector de Travesía Cortés, el Ministerio Público aseguró que está a la espera de que la Policía Nacional ponga a su disposición a cualquier sospechoso del asesinato para poder avanzar con las investigaciones. En la DPI dicen que trabajan en el caso y que aunque preliminarmente fueran detenidas 3 personas para investigación, no hallaron pruebas técnico-científicas, por lo cual no se pudo sustentar la detención. Se comentaba que habían detenidos en torno a este caso. Cabe mencionar, no tenemos ningún detenido, no hemos remitido ningún caso a Fiscalía en torno a este mismo caso, simplemente hubieron unos requerimientos para individualizar, conseguir más información. En el CONADE llaman a las autoridades competentes a trabajar en conjunto para evitar que este crimen quede en la impunidad y así se logre una efectiva justicia en este caso. Exhortamos, como le decía, a las autoridades a manejar una mejor coordinación a todos los entes que integran el sistema de justicia del país. Necesitamos una mejor coordinación para tener resultados efectivos al final de las investigaciones y, como les decía, el 95% de las muertes de mujeres permanecen en impunidad. Es altamente preocupante. Pero el cuestionamiento del Ministerio Público hacia la policía, señalando que no han remitido a su sede fiscal a ningún sospechoso y por ende se mantiene en pausa la investigación del caso, motiva a muchos a exigir más beligerancia de las autoridades y desde la Comisión de las Etnias del Legislativo piden efectividad y les recuerdan que están en deuda con los asesinatos en el Triunfo de la Cruz. Exigimos la investigación pronta de parte de los entes que les corresponde, de parte del Estado, como también nos han quedado a deber las muertes de los compañeros de Triunfo de la Cruz. Hasta este momento tampoco han sido investigadas y más allá de eso han sumado ya 37 líderes garífunas que han fallecido en todas las comunidades garífunas por defensa de sus territorios. Mientras las peticiones de justicia aumentan cada vez más entre la ciudadanía, las incongruencias entre las autoridades resaltan, pues la subsecretaria de Seguridad informó que habían entregado a la Fiscalía a un sospechoso del crimen identificado como David Alexander Lambert. En la Fiscalía negaron este extremo y en la DPI aclararon que había desinformación en el caso y que no hay ningún detenido por la muerte violenta de las 3 mujeres garífunas. Gabriela Lobo, Telenoticias. Más adelante le informaremos, sector maquila prevé caída en exportaciones y pérdidas de empleo. Pero antes, en TN5 en línea, la decisión de la alcaldía de La Ceiba de emitir una ordenanza prohibiendo expresar piropos a las mujeres son pena de una multa. Ha desatado los comentarios en las redes sociales entre quienes se mofan de la medida y los que preguntan cómo serán esas multas. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Llegó el Red Sale, la nueva liquidación para iniciar el año estrenando. La ordenanza municipal de la alcaldía de La Ceiba, que prohíbe expresar piropos con connotación sexual a las mujeres, imponiéndoles a los infractores una multa superior a los 10.000 empiras, causó revuelo en las redes sociales. Entre los que apoyan la medida, los que se burlan de la iniciativa, los que no entienden cómo decidirán a quienes van a multar y los que piensan que hay otras prioridades. Patricia Gómez cree que debe aplicarse urgentemente en todo el país, al igual que Telma Aguilar, quien señala que no solo acosan a mujeres, sino también a niñas menores de edad. Y Ronnie Maradiaga piensa que es genial, porque así como hay varones que acosan, hay otros a los que les incomoda el ver a otros acercarse e incomodarlas. Pero Eliud Orellana cree que mientras sean piropos que suban la autoestima, no hay problema. Carlos Castro cree que también deben sancionarse a las mujeres que caminan semidesnudas enseñando todo para provocar, y Eduardo Martínez cuestiona si los hombres pueden denunciar si los piropean. Mientras tanto, David Murillo pregunta cómo controlarán eso, cómo lo implementarán. Carlos Canales sugiere que mejor inviertan en educación, pues un pueblo educado respeta, y Jessica Antunes destaca que mejor investiguen y agarren a los asesinos de mujeres, que son cosas más importantes. TN5 en línea fue presentado por La Curazao. Llegó el Red Sale, la nueva liquidación para iniciar el año estrenando. Y en el mundo en TN5, Cristina Rodríguez nos dice que miles de peruanos llegan a Lima y piden la renuncia de la presidenta Boluarte. Y Colombia extradita a Estados Unidos al hermano de la congresista Piedad Córdoba por narcotráfico. A propósito, Piedad Córdoba todavía no ha informado a Honduras quién le dio aquellos $75,000. Mientras Nicolás Maduro es invitado por Argentina a la cumbre de la CELAC.
la otra semana, en medio de una millonaria recompensa por su captura ofrecida por Estados Unidos. El secretario de Energía y gerente interino de la ANE, Eric Tejada, presentó este jueves ante la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO una denuncia por irregularidades e injerencia del gobierno anterior para acelerar la adjudicación del contrato para la recuperación de pérdidas a la empresa Energía Honduras. Hemos detectado varias irregularidades en el proceso de contratación y de licitación, intervención por parte del Poder Ejecutivo anterior en el proceso de contratación y además fallas severas en la precalificación de las empresas. Tejada detalló que entregaron a las autoridades de la UFERCO una cronología de las 174 actas aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso desde el año 2013 hasta la actualidad. Asimismo, reiteró que hay 2 acciones legales anteriores en contra de EH por incumplimiento de lo establecido en el contrato que concluye este año sin haber reducido las pérdidas de energía. Honduras ocupa el tercer lugar entre los países de la región con los precios más bajos de la gasolina superior y el segundo en la gasolina regular y el diésel, después de El Salvador y Panamá. Según el reporte del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central, ese organismo indica que Honduras pasó de ser el segundo país con los precios más altos a estar desde el año anterior entre los que ofrecen precios más bajos por galón. Esto se debe principalmente a la reducción de 10 lempiras al impuesto de importación de combustibles que decidió el gobierno de Xiomara Castro. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El sector maquilador de Honduras proyecta una fuerte reducción de las exportaciones y la pérdida de más empleos debido a que Estados Unidos, el principal mercado de exportación, se encuentra a las puertas de una recesión económica. Lo que está sucediendo es que el mercado se está deprimiendo. O sea, los americanos están consumiendo menos camisetas, menos calcetines, menos melones, menos camarones. Y eso tiene un impacto en las exportaciones de Honduras. Y hay una relación muy estrecha entre la disminución de las exportaciones con la generación de empleo. La Asociación de Maquiladores informó a inicios del año que se perdieron 12,000 empleos en el 2022 y debido a la situación en los Estados Unidos este año se podrían perder entre 15,000 y 20,000 puestos de trabajo, por lo que recomiendan a las autoridades de gobierno tomar medidas para impulsar los sectores productivos que puedan compensar la pérdida en esta industria. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. En Tocoa, un grupo de productores de leche decidió unirse para hacer frente a los bajos precios que pagan las plantas procesadoras y montaron un negocio con un resultado exitoso por sus ventas en el mercado. Es nuestra sección del emprendedor de este jueves. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Debido al bajo precio del litro de leche que pagan las plantas procesadoras en este departamento, pequeños productores de este rubro decidieron emprender su propio negocio y fundaron Lácteos Agua María, ubicado en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Trujillo de este departamento de Colón, con un aporte inicial de 200 lempiras mensuales cada uno, e iniciaron en noviembre del pasado año 2022. Hoy nosotros tenemos nuestra propia planta y nosotros creamos el mercado propio y con el producto salimos al mercado local. Con apenas 3 meses de estar en el mercado, ahora compran a mejor precio el litro de leche a otros productores y al mismo tiempo los convierten en asociados. Excelente y quizás mejor porque esto vino a mejorar los precios del producto de la leche. Nosotros anteriormente en la zona nos venían pagando 6, 7, 8, cuando más caro 9 lempiras el litro. Hoy nosotros en la planta al mismo productor se la estamos pagando a 11 lempiras el litro y sobre que él tiene el mercado para vender su leche, también es socio de las ganancias del producto. Adquirieron financiamiento para compra de equipo a 3 años plazo y con un reembolso del 70% del valor del préstamo.
Ahora ofrecen una variedad de productos a bajos precios. Producimos queso con chile, queso fresco, semiseco, frijolero, yogur, dulce de leche y arroz con leche. Con poco tiempo de estar en el mercado, estos emprendedores están posesionando en él, ya que ofrecen buena calidad y precio en los productos. En Trujillo Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Cuando regresemos y en la mejor hora televisiva de las noticias, en Honduras, diputados liberales denuncian a Luis Redondo de querer chantajearlos tomando represalias contra asistentes. Y también le informaremos, rector de la UNA no quiere imaginarse qué pasaría si Congreso Nacional no respeta lista de la nominadora. Postulantes excluidos presentan recursos de reposición tras ser separados del proceso de la Corte Suprema. Los diputados liberales Mauricio Villeda y Marlon Lara denunciaron este día que son objeto de persecución política en el Congreso Nacional que dirige Luis Redondo, al señalar que han tomado represalias después de sus votaciones recientes en el hemiciclo, en donde de forma responsable, con sus principios, votaron en contra del presupuesto general porque consideran que no es una herramienta de desarrollo para el país. Según los parlamentarios, es de su conocimiento que el asistente de Redondo, el abogado Edson Argueta, de forma irresponsable, le comunicó a su personal que sus votaciones repercutirían en la renovación de sus contratos. Señalan estos actos como una forma baja de presión que afecta directamente a terceros de forma colateral. A la vez aclaran que no cederán a ese tipo de chantaje ni otros como forma de presión que comprometa sus principios y posturas políticas. Por último, lamentan esas actitudes por parte del diputado Luis Redondo, mismas de las que él fue víctima en el pasado, y lo invitan a que, de ser ciertas las afirmaciones de su asistente, pueda recapacitar en sus decisiones. Este jueves los integrantes de la Junta Nominadora tenían en su poder los 82 expedientes de los postulantes que aprobaron el proceso para aplicar a cada uno de ellos la matriz de evaluación y los porcentajes asignados, a fin de poder entregar este viernes al Congreso Nacional la lista de al menos 45 nominados. La nominadora trabaja a todo vapor en el análisis de los 82 expedientes de postulantes que continúan en el proceso. Para seleccionar al menos 45, cada una de las 7 organizaciones llenarán la matriz de evaluación con diferentes puntajes que posteriormente serán promediados para definir la calificación final. Como es todo promediado, realmente, digamos, que un sector se desencante o afecte mucho o apoye mucho la postulación, la entrevista a una persona, al final todo se promedia. Y ese es, digamos, lo sano del proceso, porque van a ser los números los que van a hablar. La matriz de evaluación técnica incluye 3 requisitos: integridad personal y profesional, que valora desde el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales hasta las relaciones laborales y familiares. Este aspecto tendrá una valoración de 25 puntos. La ética profesional, con un puntaje del 20%, indagará en las relaciones profesionales con clientes, usuarios o empresas que presenten objeciones éticas, la ausencia de procesos disciplinarios y de comportamientos o discursos discriminatorios. Mientras la idoneidad y capacidad técnica, con un 55%, analizará los méritos académicos y profesionales, la trayectoria profesional representativa de la experiencia que el cargo amerita y los conocimientos jurídicos, incluidos en especializaciones vinculadas al puesto. Así es que esta es una acumulación de puntaje que al final nos dirá quién va o quiénes van a ocupar en orden descendente el primer lugar hasta el último en la nómina de estos 45 o más. Desde la academia esperan que la lista de al menos 45 esté conformada por profesionales de alta catadura moral, ética y profesional, y sobre todo que el Congreso Nacional elija las mejores 15 opciones que contribuyan a mejorar la imagen del Poder Judicial. Esto es importante precisamente porque la justicia no ha sido precisamente el fuerte de nosotros en Honduras.
Esto lo manifestamos localmente, pero sobre todo internacionalmente se nos señala de manera constante con este tema. Y esto, por lo tanto, le da a Honduras una dificultad precisamente porque la inseguridad jurídica aleja las inversiones. El objetivo de la nominadora es remitir este viernes 20 de enero el listado de los 23 mujeres y 22 hombres mejor evaluados al Congreso Nacional. El rector de la UNEA, Francisco Herrera, aseguró este jueves que no quiere ni imaginarse qué podría pasar en el país si el Congreso Nacional no respeta el listado de al menos 45 que remite la Junta Nominadora en las próximas horas. Por tanto, pide rogar a Dios que ese extremo no acontezca. El país no se merece situaciones como la que usted prevé, así que solo nos queda rogar a Dios, sinceramente, que esto no ocurra y que podamos tener la estabilidad que los hondureños precisamos para poder adelantar, avanzar y poder construir lo que necesitamos construir cada quien desde nuestra trinchera para que el país quede estable. Herrera destacó el apoyo que la UNA ha brindado a lo largo del proceso a la Junta Nominadora. Varios de los postulantes excluidos del proceso de selección de candidatos a magistrados de la Corte presentaron este jueves su recurso de reposición. Entre ellos el director del Infop, Freddy Cerrato, y la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona. Porque lograron verificar en la tacha 98 que habían todos los descargos y en las demás la persona lamentablemente que lo revisó o fue negligencia, porque yo les quiero reiterar, no quiero pensar que sea dolo, porque hay personas muy honorables dentro de la Junta Nominadora, pero sí este es el momento de hacerme justicia. Barahona también se presentó a la Fiscalía para denunciar al dirigente liberal Eduardo Martel por maltrato y discriminación a la mujer, luego que éste reaccionara molesto por la resolución emitida en enero de 2022 en la que el Tribunal de Justicia Electoral ratificó la decisión tomada por el Consejo Electoral de anular su planilla a la alcaldía del Distrito Central en las pasadas elecciones. Mediante un comunicado, la Red por la Equidad Democrática en Honduras respaldó el trabajo realizado por la Junta Nominadora, su esfuerzo contra el tiempo, la dedicación y el compromiso de cumplir con la responsabilidad que asumieron, superando todo percance y las barreras para realizar entrevistas y resolver las tachas y denuncias en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, lo que ha permitido superar todo intento de deslegitimación de su labor y ganarse la confianza del pueblo. Les alienta a mantenerse firmes, conservar la autonomía, la independencia y objetividad y no ceder a las presiones externas que están intentando interferir en su trabajo. Asimismo, esperan que la nominadora seleccione las 45 personas más idóneas al cargo de magistradas y magistrados con el más alto perfil bajo los distintos criterios de evaluación que se están utilizando. De igual manera, advirtieron que pretenden cambiar las reglas y acomodarlas para elegir fuera de la legislación a través de acuerdos bajo la mesa de los partidos políticos, aparte de destruir el trabajo de la nominadora. Solo sumaría a la deslegitimación y desencanto ciudadano con la política y los políticos y los partidos políticos. Concluyen enfatizando en la importancia del respeto a las reglas previamente establecidas y la aceptación de los resultados. La Red H hace un llamado a los presidentes de los partidos políticos, quienes tienen la responsabilidad de evitar la crisis, demostrando la madurez propia de un liderazgo positivo que impulsa el diálogo y no la amenaza e intimidación. Es importante evitar una mayor agudización de la conflictividad en una semana que será crucial para elegir la próxima Corte Suprema de Justicia, asegura la Red. La Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia se pronunció este jueves sobre la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema y respaldó el trabajo de la Junta Nominadora, el cual consideró fue realizado en apego a la ley, la ética y transparencia, brindando apertura a la participación ciudadana, lo que constituye un avance sustancial en materia de selección de altas autoridades. La articulación señaló que la presencia de la ciudadanía en el Congreso el día de la votación es una garantía constitucional de participación ciudadana siempre y cuando se realice de manera pacífica. Por tanto, invitamos a los partidos políticos a llamar al civismo a sus bases en caso de que éstas se apersonen al Congreso Nacional.
a la vez que invitamos a la ciudadanía a seguir vigilando de cerca el proceso. Destacaron que cada diputado tiene una oportunidad histórica de demostrar al pueblo hondureño que legislan a favor de la justicia y el bien común y no en favor de pequeños grupos que se benefician de la impunidad. De lo contrario, el pueblo y la historia le juzgará, advirtieron en un comunicado. El titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, informó en su cuenta de Twitter que este viernes 20 de enero a las 6 de la tarde compartirá la verdad sobre la legalidad constitucional de la Junta Directiva del Congreso Nacional, desenmascarando lo que calificó como la estrategia de los grupos de poder económicos y políticos en el país. El anuncio lo hará mediante un space en las redes sociales. En otro aspecto, en relación a la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción sobre la elección del Procurador y Subprocurador General de la República, Redondo aseguró que no se va a prestar a campañas de provocación, cuyo objetivo es tratar de desestabilizar el proceso que está realizando la Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. El diputado de Libre, Edgardo Castro, aseguró que en relación a la búsqueda de los consensos sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia se realizan en estos momentos arreglos y acuerdos con las fuerzas políticas y no negociaciones como en el pasado. Este es un tema que es manejado por el partido, porque el partido es la máxima instancia. Y el presidente Manuel Zelaya Rosales es el coordinador y él es el que está haciendo algunos acercamientos con algunas instituciones de carácter político, no negociaciones. Yo tengo entendido que no hay negociaciones. Tengo entendido que lo que hay son arreglos, diálogo, para que pueda haber elección de la Corte Suprema. Castro, quien hace unas semanas reveló que la bancadita que lidera Jorge Cálix buscaría una cuota de poder en el Poder Judicial, ahora ha cambiado su versión. Nosotros vamos a votar por una línea partidaria. Y la línea partidaria de nosotros va encaminada a que Libre saque 50 votos. Esa es la posición, no hay otra posición más, porque nosotros creemos de que el partido hay que fortalecerlo. Si nosotros tenemos la Corte Suprema de Justicia a nuestro lado, prácticamente estamos garantizando la estabilidad de la presidenta Xiomara Castro. Sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia, Castro detalla que Libre buscará obtener sus 8 magistrados, ya que son el actual partido en el poder, y el resto serían a su criterio 4 para el Partido Nacional y 3 para el Partido Liberal. El tema de la corrupción junto al de la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue abordado por representantes de la empresa privada y otros sectores al norte del país que esperan que este proceso llegue a un final sin conflictos y enmarcado en transparencia. El proceso de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia resaltó en el foro que reunió a representantes de la empresa privada y otros sectores interesados en luchar contra la corrupción e impunidad, tomando en cuenta que en el 2021 Honduras fue uno de los países que experimentaron una caída en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. A los empresarios les preocupan las repercusiones de este flagelo. Definitivamente la corrupción aleja la inversión, porque donde no existen reglas claras y donde se trastocan las reglas o alguien tiene ventaja en esas reglas, definitivamente menos personas están interesadas en participar. Y si queremos prosperar, si queremos mejorar, si queremos desarrollarnos, debemos de respetar íntegramente el imperio de la ley y la institucionalidad. La corrupción, el irrespeto al Estado de Derecho, la falta de seguridad jurídica, según entendidos, le está pasando una enorme factura al país. Por eso se ve con interés la escogencia de manera transparente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Il flagello della corruzione, come sabemos, es un tema crítico para la democracia, el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible en Honduras y per esto, naturalmente, tener una corte independiente, autónoma y con personas que sono idonee, che sono competenti, che sono professionales, che sono íntegras y que representan verdaderamente los valores, que son los valores a la base de la Constitución de Honduras, es crítico. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada dice que en Honduras se necesitan renovar esperanzas, por eso espera que surjan los consensos en el Congreso Nacional. Creo que el gobierno de Honduras, el Congreso de Honduras, no pueden dar una mala imagen en la elección
de la Corte Suprema de Justicia. Ya tuvimos todo el zipizape en la elección de la directiva del Congreso y es un lío que se ha arrastrado hasta el día de hoy y no queremos otro lío en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Desde la sociedad civil se transmite el mensaje de trabajar de manera conjunta y con mecanismos de integridad en la lucha contra la corrupción. Porque no se trata solo de combatir la corrupción, se trata de prevenir la corrupción. ¿Y cómo? Con funcionarios públicos probos, capaces, sobre todo, que conozcan la ley y con sistemas que funcionen de manera efectiva. Y eso es lo que lamentablemente ha pasado en el país. Aquí hay denuncias, pero no pasa nada. El próximo 31 de enero se conocerán los resultados del índice de percepción de corrupción en el 2022. El último de los informes ubicó al país en la posición 157 de 180 países y territorios evaluados. Siempre sobre este tema de la corrupción, implicados en la compra de juguetes caros de la empresa nacional portuaria comenzaron a desfilar por el Ministerio Público para probar que en los casi 2 millones de lempiras erogados no existe un caso de corrupción. El Ministerio Público comenzó a tomar declaraciones de empleados, miembros del sindicato y funcionarios de la empresa nacional portuaria, producto de una investigación que se desarrolla para establecer si se cometió el delito de abuso de autoridad o malversación de caudales públicos derivados de la compra de un lote de juguetes valorados en más de 1.800.000 lempiras que se distribuyó en diciembre entre los hijos de unos 500 empleados. En eso andan los equipos de la ATI. Recuerden que los juguetes ya fueron entregados y hay que hacer una evaluación física al mismo si efectivamente el valor que representan en la factura es el valor que puede costar ese juguete. Por tanto, también se va a tomar información de estos juguetes, cómo está en la venta en el comercio. Con la investigación se pretende verificar o descartar si los juguetes, algunos con costo hasta de 7.000 lempiras, fueron sobrevalorados. En un escrito, la empresa nacional portuaria detalla que la adquisición del producto surge de un proceso anual de entrega de juguetes de primera calidad a los hijos de trabajadores hasta la edad de 12 años. Esto de acuerdo a una cláusula del contrato colectivo vigente entre el sindicato y la empresa. Este analista considera que se debe hacer lo posible por aclarar la situación. Se debe presentar el proceso que se siguió para comprar, se debe presentar las cotizaciones y se debe presentar la factura. Si no hay pues discrepancia con precios de mercado de las cosas que se compraron, pues no hay corrupción. Sin embargo, si los precios están sobrevalorados, se va a ver en la factura. Entonces ese problema se resuelve bien sencillo. Como es una compra pública, debería incluso estar colgada en las páginas de la empresa nacional portuaria. Cuando la corrupción ha sido un flagelo que ha tocado diferentes sectores, este profesional del derecho indica que se debe evitar el despilfarro de fondos. Ciertamente ese tipo de casos generan indignación en la población precisamente porque son recursos del Estado que son muy escasos, que son sagrados, que pueden utilizarse en educación, en salud, en seguridad y que se están despilfarrando en algunos casos producto de negociaciones con algunos grupos de interés. Entonces, este tipo de situaciones tienen que remediarse, tienen que corregirse. Según las autoridades de la empresa nacional portuaria, las bases de licitación para la adquisición de estos juguetes se elaboraron de acuerdo al presupuesto solicitado por la administración anterior en el año 2021, por lo que en el marco de esta investigación podrían ser citados funcionarios del pasado gobierno. Orly Martínez, Telenoticias. Cuando regresemos con el noticiero líder, joven de 25 años fallece al no acceder a radioterapia de cáncer porque equipo no funciona en el Hospital San Felipe. Y además le daré lectura a una carta personal del ministro de Salud que me ha enviado con motivo del análisis sobre el primer año en la Secretaría de Salud que elaboró el noticiero estelar de Honduras, TN5. Un paciente oncológico de apenas 25 años falleció ante la dificultad de acceder a un sistema de salud pública funcional. El joven de nombre Alex López, diagnosticado con cáncer de testículo que se extendió a los pulmones y la tráquea,
no pudo tener acceso a radioterapia debido al obsoleto equipo que dejó de funcionar en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa desde diciembre de 2022. No es un paciente de San Felipe. Mire, el atraso y el sistema de salud está tan dañado que prácticamente la mayoría de estos pacientes vienen descompensados y ya vienen en una condición de bastante atraso en su manejo, pues entonces sí tenemos una mora quirúrgica importante, una mora radiológica o de radioterapia importante, un desabastecimiento de medicamentos, inclusive falta de actualización de nuevos esquemas de terapias oncológicas para el manejo del cáncer. El joven que perdió la batalla contra el cáncer fue remitido al Hospital Cardiopulmonar El Tórax, donde tampoco existe equipo de tomografía en buen estado, lo que agravó en gran medida la posibilidad médica de gestionar un tratamiento óptimo para el paciente que solicitaba ayuda para pagar un hospital privado en vista de las graves carencias en los hospitales públicos. Por su parte, el Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax, mediante un comunicado, informó que el nosocomio se desliga de la atención a pacientes oncológicos, ya que el perfil de atención es cardiopulmonar. Explican que todo paciente con cáncer es remitido al Hospital San Felipe, ya que la maquinaria de radioterapia se encuentra en ese lugar. Las autoridades del Hospital Cardiopulmonar se desligan de la responsabilidad asistencial ante la muerte del joven Alex López. Aseguran que fue trasladado al Hospital San Felipe, lugar donde lamentablemente falleció. Y mire usted qué tragedia, si usted no tiene 50,000 empiras para pagar una radioterapia y ha sido diagnosticado con algún tipo de cáncer, deberá hacer fila para que le den cita en el 2024 en el Hospital El Tórax o el San Felipe, pues los aparatos se arruinaron hace un año y la gente de tierra adentro viene con la esperanza de salvarse, pero se encuentra con que el Estado, responsable de la salud, no tiene respuestas, solo puertas cerradas. El Hospital San Felipe se quedó sin ninguna máquina de radioterapia. Las 2 bombas de cobalto utilizadas para tratar a pacientes con cáncer dejaron de funcionar desde el pasado diciembre. No solo mi pariente está en espera en recibir las radioterapias, sino que hay más personas que necesitan. Y lo que lo dicen aquí es que está mala. Pues. Don José Galdames es originario de Sencentia, Ocotepeque. Fue remitido hasta Tegucigalpa debido a un tumor cancerígeno en su estómago. Hoy no sabe qué hacer para tratar su enfermedad. Y dése cuenta, yo como vengo a toparme de usted que venir de lejos, solo con el pasaje, a toparme de que hay que esperar porque no hay pisto para pagar particular. Su hermana Dilma viajó con él ya que se le dificulta mantenerse en pie. Expresa que teme por la vida de su familiar, ya que no tienen dinero para buscar un servicio privado. Ayer vinimos y venimos a que le hagan las radiaciones, pero si está mala la máquina, ¿cómo se puede hacer en ese caso? El costo mínimo para radioterapias en hospitales privados ronda los 50,000 empiras, un monto demasiado alto para la población que menos tiene. Por barato en eso anda el tratamiento y es muy difícil. Debido a la falta de bombas de cobalto para radioterapias y la inexistencia de tomógrafos en el Hospital San Felipe y el Hospital Cardiopulmonar, los pacientes tendrán que esperar hasta 2024 para un cupo. La mora asistencial crece cada día que la maquinaria se mantiene sin reparar. Si dejan de hacer o no empiezan sus tratamientos rápidamente, el cáncer avanza y el cáncer hay veces que solo hay una oportunidad. El director hospitalario Carlos Murillo culpa a la gestión anterior, que no logró dar mantenimiento adecuado a la maquinaria. Asegura que ya establecieron los acercamientos con una empresa salvadoreña para que radioterapia funcione en una semana. Si yo me voy específicamente a nuestro hospital, todos estos equipos tenían prácticamente años, muchos de ellos hasta 5 años sin ningún tipo de mantenimiento. Y vinieron prácticamente a fallar exactamente cuando nosotros agarramos la administración. Me imagino que igual situación tiene el Tórax y cualquier otro hospital a nivel nacional. A casi un año de no tener un tomógrafo funcional en el Hospital Cardiopulmonar, la situación es peor. El Hospital San Felipe ahora tiene un mes sin poder tener un servicio de radioterapia para los pacientes oncológicos. Carlos Soto, Telenoticias. Otro sector que enfrenta la crisis de medicinas en los hospitales públicos es precisamente el grupo de pacientes renales que hasta las jeringas tienen que comprar y aducen que la reducción presupuestaria en el caso del Seguro Social impacta también en la dotación de fármacos.
Pacientes con insuficiencia renal denuncian carencia de medicamentos para sus tratamientos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. No hay gabapentina, pentoficilina, Sempla, eritropoyetina. También aseguran que hasta jeringas han tenido que comprar, entre otros insumos requeridos para la hemodiálisis que se les realiza en el centro asistencial. La heparina, que es la que estaban utilizando los pacientes renales, anda a un valor de más de 200 lempiras a 290 lempiras. Hay pacientes que no tienen dinero para comprarlo. Quienes sufren en carne propia la insuficiencia renal lamentan que el abastecimiento de fármacos es limitado y se termina apenas llega a farmacia, situación que les preocupa por las muertes que se han registrado en las últimas semanas. Cada semana se mueren 2 o más pacientes renales, de una buena cantidad, si no la mayoría de la gente que ingresó cuando yo ingresé ya murió. Desde la Asociación de Pacientes Renales manifiestan que la reducción presupuestaria aprobada para este año dificulta en gran medida el mejoramiento de los servicios para pacientes con enfermedades crónicas en el Seguro Social. Pues buscan otras alternativas de cómo solucionar los problemas, ya que quien está sufriendo en sí somos nosotros los pacientes, no solo los renales crónicos, sino que toda la población en general. Telenoticias consultó a las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social para conocer la respuesta ante la denuncia de los pacientes. Sin embargo, se dijo que no existe autorización para entrevistas que den información oportuna sobre los porcentajes de abastecimiento fármaco. Bueno, sobre toda esta crisis en salud, voy a aprovechar este momento para resumir, porque no nos dará tiempo para leer esta carta que me envió el señor secretario de Salud, José Manuel Mateu, justamente el 19 de diciembre, para referirse a la evaluación que hicimos del primer año de la Secretaría de Salud. José Manuel Mateu, como yo se los he dicho siempre, fue mi compañero en el Instituto Central Vicente Cáceres en bachillerato, en 1976 y 1977. Y debo decir que el doctor José Manuel Mateu fue uno de los 3 mejores alumnos de primero y segundo de bachillerato del Instituto Central entre 1976 y 1977. Tuve el honor de ser compañero de esa promoción de José Manuel Mateu. A raíz de la evaluación que hizo TN5 Estelar de ese primer año como ministro de Salud, por cierto que el trabajo lo hizo la periodista Alexia Mejía, que hoy no está con nosotros, pero que yo espero que muy pronto regrese a Televicentro, y así será. A raíz de ese trabajo me envió esta extensa carta que la voy a debatir en un frente a frente con él. Hoy no, porque no tenemos el tiempo, además es muy extensa. Pero me dice el ministro de Salud, estimado Renato, quiero iniciar pidiéndole respetuosamente, ahí tenemos una copia de la carta, que en recuerdo a los maravillosos años que compartimos en el Central, por favor se tome el tiempo para leer toda esta nota, que me veo obligado moralmente a enviarle después de ver este viernes 16 de diciembre en su programa nocturno el capítulo 10 de su serie Balance, dedicado a salud y aparentemente muy particularmente a mí. Un balance es ver ambos lados de una situación, lo bueno y lo malo, pero anoche no se mencionó una tan sola cosa positiva de la Secretaría de Salud. Empezaré por el inicio. Yo dije efectivamente que de salir electo diputado me quedaría de diputado. Cuando me eligieron tuve que tomar una decisión difícil en mi vida por múltiples razones. No he sido, no soy ni seré ladrón. Soy un soñador por siempre en una Honduras más justa para todos. Si me quedaba de diputado me darían a lo sumo 3 minutos de vez en cuando para hablar en el Congreso, como usted sabe, con eso a la larga no cambiaría nada. Mi sueldo de diputado, sin otras prebendas y ausentándome cuantas veces quisiera, sería de 145,000 lempiras con 2 periodos de vacaciones al año. Yo ganaba por mi plaza de 6 horas de médico en el Hospital San Felipe 101,700 lempiras y al renunciar a ella,
diferente a múltiples de mis colegas que ahora me critican y siguen desempeñando hasta 2 plazas de médico, además de la de diputado, pasé a ganar 93.000 lempiras como ministro a tiempo completo y sin vacaciones. Pensé y sigo pensando que al ser ministro tendría más oportunidades de servir a los más desposeídos de siempre, no para beneficio mío, de mi familia o de mis conocidos. Leí el plan de gobierno en el área de salud y era extremadamente corto en aspiraciones y yo planteé entonces cosas reales, tangibles, que se podrían entre todos construir siguiendo los pasos y tiempos legales pertinentes. Al asumir la secretaría ya imaginaba que encontraríamos muchas falencias, pero jamás se me ocurrió que saldría pus en donde se tocara. Nadie en la historia, en ninguna Secretaría de Salud del mundo, había llegado con la obligación de nombrar a más de 8.500 personas sin tener siquiera presupuesto para ello. Todo nuestro personal debió abocarse entonces a resolver ese tema y fuimos desde el inicio presionados por diversos gremios, algunos de los cuales se integraron a trabajar a nuestro lado para ello, como las enfermeras auxiliares y los microbiólogos, no así el Colegio Médico de Honduras, quienes aparte de exigir que diéramos las plazas, rechazaron colaborar en lo más mínimo, pues adujeron desde entonces que no era su responsabilidad. En una clara muestra de transparencia y honestidad que ahora todos parecen olvidar, fui el primer secretario de Estado en integrar a sus labores con plena autoridad y facultades, tanto al CNA como a la UFERCO y la Fiscalía Anticorrupción, con quienes firmamos desde el inicio de nuestra gestión sendos convenios para ello. Rechazamos además la partida de protocolo, así como el uso de carro y guardia de la Secretaría de Salud. Usted bien sabe que sigo andando en mi CRB de segunda del 2005. Bueno, volvamos acá. Y así, el ministro de Salud me sigue diciendo en su carta todo lo que ha hecho, a pesar de las dificultades que encontró. Me dice aquí, por ejemplo, en el numeral 11, a pesar de ello hicimos una primera compra directa de 639 millones de lempiras sin un solo atisbo de corrupción y dejando participar limpiamente a todos los proveedores que quisieran legalmente hacerlo. Hoy no puedo leer todas el contenido que vienen en estas 6 páginas de lo que el ministro de Salud me dice ha hecho y de cómo encontró a esa secretaría. Pero les prometo, no solo por ser mi amigo y mi compañero del Central Vicente Cáceres, en los 2 años de bachillerato, 1976 y 77, tenerlo en un frente a frente y analizar su primer año de gestión. Me refiero al secretario de Salud, José Manuel Mateu. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Hemos iniciado este 2023 con inundaciones, con actividad sísmica, pero también con erupciones volcánicas. Lo que está sucediendo en Indonesia, que el volcán Semeru pues está tirando cualquier cantidad de lava, ceniza y afectando muchas comunidades. Bueno, pues nosotros no tenemos un Semeru, pero sí tenemos condiciones inestables en el territorio hondureño. Mientras parte del territorio en la esquina oriental presenta una actividad, el resto del país con condiciones estables y secas. Y esa condición va a continuar para esta próxima jornada. Los departamentos colindantes con la hermana República de Nicaragua continuarán reportando inestabilidad, principalmente en horas de la mañana de este viernes, y hacia la tarde la condición mejorará. El resto del territorio con una condición muy seca y estable, mientras el oleaje también en buena parte estará picadito ahí cerca de Islas de la Bahía, pero conforme avanza el día y hacia horas de la tarde se va a estabilizar y la condición será normal en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca. Hay sistemas anticiclónicos que están justamente bloqueando un frente frío que ha descendido al Golfo de México, pero no puede pasar porque este sistema anticiclónico es más fuerte
y lo contiene, y ya vemos algunos puntos en rojo que ese sistema pues va a comenzar a deteriorarse en las próximas horas, a debilitarse y no tiene una repercusión directa sobre Centroamérica. Las temperaturas hasta 28 grados para esta próxima jornada en la parte oriental, 27 y 28 en el litoral Caribe, hasta pues amaneciendo con 15 y máxima de 28 aquí en la zona central, 37 en la zona sur, 9 grados para levantarse en el occidente y luego alcanzan picos de 25 las máximas. Esas temperaturas repercuten también en el tema de incendios forestales que están apareciendo por todos lados y los mapas de la NASA están reportando cantidad de focos de calor, así que atención con ello porque apenas estamos iniciando el año. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Y si es una buena noticia, pues es bienvenida. Feliz noche. En una nota enviada al juez Kevin Castell en la Corte de Nueva York, Peter E. Brill, representante legal del exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado, le pide que nombre a un nuevo abogado para el señor Hernández en vista que su defendido está inconforme con su trabajo como abogado. También le informa que tiene material importante para el caso del excongresista Hernández Alvarado. En tal sentido, en la misiva, el abogado Brill le recuerda al juez Castell que es el abogado registrado para el señor Hernández, quien ya pasó la mayor parte de su sentencia, reprochando su actuación como apoderado legal. Sin embargo, no había motivo para pedir ser relevado en ese momento, ya que no había asuntos pendientes ante el tribunal y su apelación fue asignada a otro abogado a petición mía, dice Brill en la carta. Agrega que recientemente el gobierno de Estados Unidos le proporcionó un material de descubrimiento que debe ser compartido con el señor Hernández Alvarado. Sin embargo, bajo la orden de protección vigente que el gobierno indica, el material no puede ser enviado a Hernández y solo debe ser revisado por él en presencia del abogado o del personal del abogado. El material de descubrimiento es lo suficientemente importante que creo que debería ser compartido con el señor Hernández en un futuro muy cercano. Como el señor Hernández Alvarado estaba claramente descontento con mi representación, estoy solicitando respetuosamente a la Corte que le asigne nuevo abogado para tal efecto. Sugiero también respetuosamente que se informe al posible nuevo abogado que el señor Hernández Alvarado está encarcelado en California y que el abogado o su personal tendrá que viajar hasta allí para compartir este material, dice Peter E. Brill en la carta con fecha 18 de enero. Y el juez Castell admitió el cambio de abogado de Tony Hernández. Así es. Admitió el cambio de abogado de Tony Hernández. Bueno, Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Finalización por acuerdo mutuo del contrato entre el gobierno y la concesionaria Covi Honduras por el tema del peaje obligará al país, en el mejor de los términos, a pagar una indemnización de entre 3.200 y 4.400 millones de lempiras, estiman los expertos. Así van las negociaciones para conformar la próxima Corte de Justicia, según el diputado Castro de Libre. Mire, este es un tema que es manejado por el partido, porque el partido es la máxima instancia. Y el presidente Manuel Zelaya Rosales es el coordinador y él es el que está haciendo algunos acercamientos con algunas instituciones de carácter político, no negociaciones. Yo tengo entendido que no hay negociaciones. Tengo entendido que lo que hay son arreglos, diálogo, para que pueda haber elección de la Corte Suprema. Corte Interamericana de Derechos Humanos fija para inicios de febrero el juicio contra el Estado de Honduras por la destitución de 4 magistrados de la Sala Constitucional en diciembre de 2012 por parte del Congreso Nacional de esa época. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Y los esperamos este viernes a las 7 de la mañana, en pleno la Junta Nominadora, aquí en Frente a Frente, y la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Honduras, a las 7 de la mañana, y a las 5:45 TN5 Matutino, mañana con Alice Shackelford. Nuestra solidaridad con nuestro compañero periodista, coordinador de TN5 Matutino, Ramón Matute, porque su hermano falleció precisamente esta madrugada aquí en la capital de la República
y sus restos serán enterrados mañana en Marcala. Tú estuviste hoy sustituyéndolo en TN5 Matutino, así que nuestra solidaridad con Ramón y con toda la familia del querido compañero Ramón Matute. Así que Eunice, Euseda a las 5:45 en esta pantalla, luego vengo yo con Frente a Frente y Ali Shackelford y la Junta Nominadora. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Más educación igual más posibilidades. BCE, tu bienestar nos hace crecer. Aceptan fracaso en manejo de la crisis de la UAN y piden a la presidenta Castro y Secretaría de Seguridad abordar directamente el asunto. Nominadora inicia aplicación de matriz de evaluación para enviar este viernes al Congreso Nacional al menos 45 postulantes para escoger la próxima Corte de Justicia. Diputado de Libre Edgardo Castro dice que hay fuertes cabildeos para elegir la Corte y que van por 8 magistrados porque ellos están en el poder. Diputados Villeda y Lara denuncian hostigamiento e intento de chantaje por parte de Luis Redondo. Incómodo porque no votaron a favor del presupuesto. Presidente del COET dice que se está agotando la paciencia con el gobierno de Xiomara Castro y este año debe ser de resultados. Las 5 de TN5 fueron presentadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Más educación igual más posibilidades. BCE, tu bienestar nos hace crecer.